Argentina. Esto es desde el 29 de julio al 2 de agosto. Es el 10º congreso, como acabo de decir recién, en donde van a participar más de 1.500 docentes de todo el mundo y que está representando a 33 millones de docentes de 178 países de todo el planeta. Para conversar sobre este tema y otros, es que estamos en comunicación con Silvia Almazán. Ella es secretaria adjunta, así se dice, del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, UTEBA. ¿Qué tal, Silvia? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. No, al contrario. Bueno, los números que arroja este documento, esta convocatoria, son por lo menos impresionantes, ¿no? La cantidad de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, de 178 países reunidos aquí en Buenos Aires, 1.500 docentes. Sí, es un congreso institucional que va a definir la política, digamos, las líneas políticas de acción y propositivas de la Internacional de la Educación, de la que nosotros desde la CETERA somos parte integrante y en este caso organizadora. Estamos muy orgullosos y orgullosas que se realice en la Argentina. Este congreso se realiza cada 4 años y en diferentes continentes, así que en esta oportunidad en Latinoamérica nos ha tocado a nosotros. Es fundamental poder compartir con delegados y delegadas de todos los continentes las realidades de la educación, pero también la realidad de su pueblo, qué dificultades están atravesando, en qué contextos están construyendo educación pública, qué cuestiones, digamos, son hoy las preeminentes en una agenda mundial. La internacional tiene como un eje político fundamental la defensa de la educación pública, ¿no? Su campaña por la pública, porque hay riesgos en muchos países vinculados al ajuste, al desfinanciamiento de la educación y a procesos de privatización y de mercantilización. Por eso creemos que este intercambio de las diferentes iniciativas que venimos desarrollando, incluso de las dificultades que atraviesan algunos trabajadores y trabajadoras de la educación en contextos de guerra, en contextos de grandes migraciones de poblaciones mundiales a partir del devastamiento generado por el cambio climático o por las situaciones de crecimiento de pobreza, las tareas que se vienen desarrollando incluso en contextos muy, muy dificultosos, pero también compartir con aquellos que estando en mejores condiciones han podido generar, a partir de la voluntad política de sus gobiernos, políticas públicas para fortalecer a la educación, ¿no? Y en ese marco el panorama de la Argentina va a estar ahí presente. El panorama, son tres sindicatos nacionales, ¿no? Que son, digamos, hospitalarios en esta SEA, CETERA y CONADU. Exactamente, por eso allí se va a ver registrada, digamos, la realidad de la educación desde el nivel inicial hasta la educación universitaria. Creemos específicamente el Congreso comienza el lunes próximo, pero en el fin de semana hay actividades previas, entre ellas plenarios sobre educación superior, sobre las cuestiones de géneros, sobre distintas temáticas, pueblos originarios, educación intercultural, las comunidades LGBT también ahí están representadas en el análisis de las diversidades en el marco de la agenda de la CT, de la Internacional de la Educación. Todos estos, también una plenaria sobre salud laboral, todas estas plenarias son preparatorias del inicio del Congreso Internacional en el que confluimos, como bien decías, la representación de 178 países y más de 33 millones de trabajadores y trabajadoras de la educación a través de sus delegados y delegadas. Claro, con toda una diversidad, pero sin embargo, recuerdo que creo que surgió de un congreso internacional, o por lo menos de un pronunciamiento, no sé si estrictamente del congreso, por ejemplo, el posicionamiento en referencia a las pruebas PISO y a la mercantilización y al tema, a un tema que tenía que ver, estoy haciendo memoria, en relación a las formas de promoción y las formas en las que se accedía a cargos jerárquicos, las capacitaciones, ¿no? Que tenían como un molde, como un cliché, que cuyo sentido fue motivo de posicionamiento de la IE, ¿no?
Exacto, las comisiones en las que vamos a funcionar en el tránsito del lunes 29 al 2 de agosto abordan las condiciones laborales, salariales, el trabajo docente, la formación docente, problemáticas que hoy atraviesan vinculadas a los nuevos conocimientos, el tema de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, las cuestiones que hacen a la educación ambiental, la educación vinculada a las políticas de géneros y diversidades, nuevas situaciones que hoy se presentan a nivel mundial como emergentes que la escuela debe abordar, por lo tanto son de reflexión en el marco de la Internacional de la Educación. A veces se piensan que estos congresos solo abordan resoluciones de macropolítica, pero esas macropolíticas también se construyen sobre el análisis de las realidades concretas que viven trabajadores y trabajadoras de la educación en sus escuelas en diferentes contextos, ¿no? Cada uno de los países llevamos una evaluación de las políticas educativas y del financiamiento. En nuestro caso de Argentina, lo que vamos a presentar es esta situación de ajuste que estamos viviendo, el de financiamiento de la educación pública desde el nivel inicial hasta la educación universitaria, las luchas que hemos venido desarrollando y la suspensión de fondos que el Estado Nacional está omitiendo, digamos, enviar a las jurisdicciones provinciales, Ujú. porque un concepto central de la Internacional de la Educación tiene que ver con el derecho social a la educación y tiene que ver con el sostenimiento de políticas y financiamiento de la educación pública. Son centrales a la vez de la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras docentes. Ujú. Hay, corregime si me equivoco, pero entiendo que también hay una situación, por ejemplo, con los colegas de Honduras, que están siendo hostigados por el gobierno, perseguidos. Este, pueden detectar en la región, porque a nosotros Esta, no nos va mucho mejor que digamos, ¿no? En el sentido de la no, represión a sí, las la protestas. situación, digamos, la situación en relación a las luchas de las organizaciones sindicales en diferentes contextos y etapas, lo que ha producido como reacción muchas veces de los gobiernos han sido políticas de hostilización y de persecución sindical. De hecho, nosotros en periodos anteriores de gobierno hemos tenido acá a dirigentes refugiados de Colombia, por ejemplo, en el que hay dirigentes y docentes y otros militantes populares asesinados. Pero también están las situaciones de los países que hoy están en guerra o la situación de Palestina. Ahí hay trabajadores y trabajadoras de la educación que han fallecido, ahí hay trabajadores y trabajadoras de la educación intentando desarrollar su tarea en un contexto muy dificultoso donde la vida parece no ser lo preeminente, sino precisamente la angustia y el desamparo que sobrellevan los miles de niños y niñas sobrevivientes. Todas estas realidades van a estar presentes a través de delegados y delegadas de los diferentes países del mundo, ¿no? Y Por eso sobre decíamos, para Argentina va a significar el aval a nuestra lucha, el aval a nuestros planteos, dado por este conjunto de 1.500 delegados y delegadas, docentes de todos los continentes, ¿no? esto comienza el 29 de julio, se extiende hasta el 2 de agosto y después es esperable un documento. ¿Cómo se puede acceder a las conclusiones de este congreso? Bueno, pueden seguir el Congreso, por supuesto, a través de las páginas de las organizaciones nacionales de Argentina, de la CETERA, pero también de la Internacional de la Educación, y se van a publicar las resoluciones. Este Congreso va a tener resoluciones sobre las diferentes temáticas que van a ser la direccionalidad política de la acción de la Internacional de la Educación en el próximo tiempo. Por eso la importancia, el rango de importancia que tiene la realización de este Congreso en la Argentina y en Latinoamérica, no solo para nosotros, sino para el conjunto de las organizaciones que integramos la Internacional de la Educación de América Latina, que hoy está presidiendo Sonia Leso, la secretaria general de la CETERA, quien va a realizar la apertura el lunes de este Congreso. Es decir, para nosotros es muy emocionante y nos da mucho orgullo que una trabajadora de la educación, que una docente de Argentina, que conduce nuestra organización nacional le dé la bienvenida a 1.500 docentes de todo el mundo, ¿no? Creo que también pone en valor todo el esfuerzo, los desafíos cotidianos de tantos docentes
en distintos contextos en nuestro país, ¿no? Ese desafío de enseñar y que nuestros pibes aprendan todos los días. Algo que las políticas neoliberales, que los gobiernos de derecha y extrema derecha todos los días obstaculizan, todos los días ningunean, todos los días dicen que intentan ocultar estas realidades, porque lo que buscan, por un lado, es desmantelar el sistema de educación pública y por otro lado, quieren hacerlo a partir de desprestigiar a la escuela pública y a sus trabajadores y trabajadoras de la educación y a sus organizaciones sindicales. Esto no solo está pasando en la Argentina, ha pasado en otros países del mundo, digo, y estas experiencias las vamos a compartir y vamos a abrazar solidariamente todas las luchas que se están dando a nivel mundial. Ujú. Y para ir cerrando y agradeciéndote tanta amabilidad, Silvia, la situación de los y las docentes en la provincia de Buenos Aires, sabemos que hubo un acuerdo hace pocos días paritario y hoy estaba convocada, después de un cuarto intermedio, las nacionales. No sé si se llegaron a concretar finalmente, pero el día era hoy. ¿Qué perspectiva tenemos en uno y otro caso? Bueno, en el caso de la paritaria provincial hemos avanzado con un nuevo aumento que supera el porcentual de la inflación y también significa un recupero respecto del mes anterior. Para nosotros siempre es muy importante poder comunicarle a los trabajadores docentes en la actividad, pero también a los jubilados, que ahora, a fines de este mes, ya van a estar percibiendo el aumento. Ujú. Siempre significa fortalecer los ingresos de la familia docente en un contexto donde la inflación y los diferentes aumentos siguen erosionando nuestros ingresos. Por lo tanto, la expectativa que tenemos en la paritaria nacional es lo que hemos venido planteando, que el gobierno nacional cumpla con sus responsabilidades, que es la actualización del piso salarial nacional docente, que es del mes de septiembre del año pasado, que se restituya el FONID, que también su suma está congelada al año 2023, que esa falta del FONID en el salario de los docentes de toda la provincia significa sacarnos del bolsillo entre un 10 y un 20% de nuestro salario, hoy muy importante precisamente por este panorama económico y social. Y por supuesto también queremos abordar en el marco de las paritarias las temáticas que tienen que ver con la agenda de condiciones laborales, pero también cuestiones pedagógicas como las políticas vinculadas, por ejemplo, a fortalecer el trabajo que desde las instituciones educativas venimos haciendo los docentes y fortalecer las trayectorias de nuestros estudiantes, ¿no? Son muy necesarias esas políticas y ese financiamiento que debe transferirse a las provincias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, además de estas políticas y en el resto del país, las que tienen que ver con los comedores y las copas de leches. En un momento tan dificultoso para nuestras infancias, el gobierno nacional habla mucho del crecimiento del porcentual de pobreza e indigencia de nuestras infancias, pero hace muy poco en relación a las políticas públicas y al financiamiento que debe destinar para modificar esta situación, ¿no? Ujú. Sí, panorama difícil, sobre todo si consideramos, hace un ratito estábamos hablando de los 5.000 de las 5.000 toneladas de alimentos que no son repartidos a pesar de los fallos de la justicia y de cómo siempre la escuela pública fue el sostenimiento en tiempos de crisis de la comunidad, ¿no? Así que doblemente difícil. Hay un abrazo solidario entre los trabajadores y trabajadoras de la educación con nuestras comunidades educativas, con nuestros pibes y pibas. Nosotros somos parte de esas comunidades y nos atraviesan los mismos padecimientos, las mismas angustias, las mismas realidades. Por eso, solidariamente, tratamos de ir viendo de qué manera resolvemos cada una de estas situaciones. El Estado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, interviene garantizando los comedores escolares y el funcionamiento de la educación pública y de las paritarias, pero quien está ausente, desertando de sus responsabilidades, es el Estado Nacional. Por eso esperamos que en la paritaria haya respuestas concretas que signifiquen mejorar nuestras condiciones laborales, nuestro salario, pero también mejorar las condiciones en las que tienen que aprender nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes y jóvenes, pero también nuestros adultos y adultas que concurren a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, que debe seguir siendo público, que debe seguir siendo estatal, que debe seguir siendo gratuito. Vamos a esperar entonces esta tarde a ver si tenemos alguna novedad en relación a
a las paritarias nacionales, y vamos a estar siguiendo muy de cerca también, Silvia, este Congreso Mundial de la Internacional de la Educación, que comienza en Argentina este 29 de julio. Gracias por esta comunicación con Radiográfica y desde el barrio. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes que siempre están comprometidos con la educación pública. Abrazo.